entonces al primer panel denominado Los derechos humanos de las mujeres en condición de vulnerabilidad, mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes. Los dejo con la moderadora de este panel, la señora Iris Peña Espinosa, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días. Me toca moderar este panel. Vamos a tratar, vengo de la República de Venezuela, soy presidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Este panel número 1 le tocan los derechos humanos de las mujeres en condición de vulnerabilidad, mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes. Como estamos un poco ya demorados en la iniciación de este panel, le vamos a dar a las participantes 20 minutos para que hagan una exposición de cada uno de los temas. Le vamos a dar la palabra a la panelista número 1, Cristina Mamani, señora Cristina Mamani Aguilar, presidenta del Consejo de la Judicatura de Bolivia, quien les hablará de las mujeres indígenas. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las hermanas. Hoy un día histórico que recordamos el Día de No Violencia contra las Mujeres. Por supuesto que hay marchas de repudio contra violencia, por lo menos se suele recordar en Bolivia este día repudio contra la violencia hacia las mujeres. Hoy me toca hablar el tema de derechos humanos de las mujeres en situación de riesgo social. Sabemos muy bien y conocemos históricamente que las mujeres, sobre todo mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, históricamente han sido siempre vulnerados sus derechos. Y no es novedad que desde la conquista hubo sometimiento a las mujeres. Hoy hemos avanzado en Bolivia, por lo menos hay avances bastante en cuanto al tema de derechos de las mujeres. Pero hay un gran problema con las mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, que aún siguen sufriendo esa discriminación por razón de etnia, razón de raza, mujeres indígenas que aún no tienen todavía el tema de que se aplique la ley 348, que es reciente, de la gestión pasada concretamente, y recientemente se aprobó el reglamento para contar con centros de acogida. En las ciudades no tenemos problemas, en las ciudades, en las capitales, no tenemos mayor problema, pero donde tenemos problemas, y es el gran riesgo, es en las comunidades, en los municipios alejados de los centros de la ciudad. Si bien contamos con un avance que es la ley 348, que es el tema de garantizar a la mujer de vivir una vida libre de violencia, existe esta ley. Nosotros como Consejo de la Magistratura planteamos la propuesta para designar jueces, necesitamos recursos económicos. Sin embargo, de haber planteado nuestra propuesta de crear alrededor de 33 juzgados, el Ejecutivo no nos dio respuesta. El órgano judicial cuenta con un recurso económico 0.15% de todo el recurso económico que se da. Esto constituye un 40% de los recursos. El otro 60% es proveniente de los recursos propios de la venta de valores, derechos reales, el REHAB que hemos podido extender a nivel internacional,
y algunas cooperaciones. Y es recursos insuficiente para contar con mayor cantidad de jueces. Ustedes se preguntarán con qué cantidad de jueces y juezas contamos en materia de violencia. En las ciudades contamos apenas con 7 jueces especializados en materia de violencia y unido con el tema de juez anticorrupción. Para una población de 10 millones de habitantes, de acuerdo al censo 2001, es muy insuficiente. No encontramos el apoyo del Ejecutivo. O sea, se pide resultados sin darte recursos económicos, que es totalmente contradictorio. Y el tema es que nos preguntamos, y me pregunto yo, ¿qué hacemos? ¿Cómo proteger a las mujeres? Especialmente estas mujeres que no tienen esa garantía, esa seguridad de que alguien, alguna autoridad le va a proteger, va a sancionar. Tenemos la policía, los fiscales y el órgano judicial. Lo que hicimos hace un mes atrás es poner jueces y fiscales en materia, que atiendan también en materia de violencia, es contar con jueces y fiscales en flagrancia, que dio buenos resultados. Escasamente un mes atrás implementamos esto de manera conjunta con el Ministerio Público para escuchar y atender estos casos de flagrancia. Por supuesto que dio resultados. El tema es de las mujeres. La pregunta es, nos preguntamos qué hacer frente a estos sistemas democráticos de los países latinoamericanos que respondan a las exigencias de justicia social de los sectores institucionalizados y siempre excluidos. Estas mujeres que migran por el tema de no contar con trabajos seguros, no hay una seguridad para las mujeres. La Constitución boliviana garantiza el derecho a la educación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las mujeres de áreas rurales, de las comunidades? Muchas veces estas mujeres no llegan a ser profesionales, no llegan a estudiar, quizás terminan el bachillerato, pero estudiar ya en las universidades para ellas es difícil. El tema de la situación económica hay que ver en estas mujeres, por eso es que optan por migrar hacia los países. Tenemos mayor cantidad en España, Argentina, Brasil, con el tema de costura, y esta situación preocupa bastante. Tenemos mujeres profesionales incluso que han migrado, técnicos medios que se han ido porque en Bolivia no hay esta situación de garantía o fuentes de trabajo. Y la pregunta es que en Brasil, Argentina, España, ¿qué papel desempeñan nuestras hermanas que han migrado? Quizás un papel de trabajo en los hogares, cuidado de ancianos, en los hospitales, algunas que tienen suerte. Entonces vemos con mucha preocupación y tendríamos que trabajar en la integración efectiva de la población boliviana, de los pueblos, mujeres indígenas de las 36 nacionalidades que existen en Bolivia. El tema de generar acciones que construyan el desarrollo, crecimiento de estas comunidades. También hay que acompañar con el tema de cambios culturales
en las comunidades aún hay culturas que están arraigados. Quizás hemos visto el tema del trabajo que han hecho las hermanas de Chile. En Bolivia ocurre algo similar. Las mujeres no deciden por sí. Estoy hablando de las mujeres de área rural, de provincias, que ejercen cargo de autoridades. Es cierto, pero es el que finalmente decide en algunas provincias es el varón. Y las mujeres por sí no toman esa decisión. Entonces son culturas que están arraigados todavía y hay que pelear para que las mujeres puedan también romper con esta situación que quizás afecta a las mujeres. En este caso, lo positivo, también podemos decir que estas mujeres, algunas, especialmente en capitales y ciudades intermedias, empiezan a ejercer sus derechos y denunciar ante las autoridades correspondientes, llámese el Ministerio Público, la policía, y llegar a los juzgados. Las mujeres migrantes, que les digo, un porcentaje que hemos podido extractar, las mujeres migrantes, ¿cuánto se han ido hacia afuera, hacia otros países? Tenemos un dato de 128,000 mujeres que están fuera del país. De Colombia tenemos un dato, si me corroboran, estos 128,000 mujeres constituyen un 56% de mujeres. Tengo un dato de Colombia, me dicen 209,000, que son un 55%, del Ecuador un 161,000 mujeres que estarían en situación de migración, constituyendo un 51%, del Perú 68,000 mujeres que constituyen un 52%. Si hacemos un análisis, vemos que más migrantes tenemos de Bolivia, seguido por Colombia, Ecuador, y Perú estaría en cuarto lugar. ¿Y de dónde migran las mujeres? Más es de la ciudad del departamento de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Estos son los departamentos que representan más migraciones de mujeres bolivianas. Y ahora, ¿cuánto por ciento generan estas mujeres? Hay un recurso económico que envían para el tema de mantenimiento a sus hijos, a su familia, $565 mensuales. Y esto es un ingreso que ayuda a la familia, pero también hay que preguntarse a qué precio. Tengo casos que dicen la mamá se fue cuando la niña tenía 7 años y vuelve cuando tiene 15 años. Y eso es un costo social para las mujeres. Es un costo social porque a la mujer le cuesta abandonar su familia y de repente vuelve al hogar y recibe ese rechazo de parte de los hijos. No estabas presente cuando yo necesitaba que tu mamá estés conmigo. Y ese es el costo alto que tenemos las mujeres que han migrado tienen ese precio, ese rechazo de parte de los hijos. A pesar que manda recursos, pareciera que vemos desde un punto de vista de madre, pareciera que estás haciendo un sacrificio, pero sin embargo, cuando vuelves a tu país, el hijo o la hija te rechaza. Es un dolor que las mujeres migrantes, las mujeres que se han ido fuera del país, pierden el cariño
de los hijos, de los seres queridos. Entonces, el tema es, quizás sería elaborar un diagnóstico para elaborar normas referentes a migrantes y velar por la plena vigencia de sus derechos, promover la aplicación de las convenciones que se tiene para garantizar una seguridad social, promover la creación de un Consejo Nacional sobre Migrantes o la creación de un mecanismo en la estructura del órgano ejecutivo, crear mecanismos institucionales y servicios de atención para que extiendan documentos en el extranjero a las personas que han migrado, establecer un observatorio de derechos de las mujeres, reglamentar y fiscalizar el envío de las remesas, crear servicios para mejorar las condiciones para estas mujeres. En cuanto a las mujeres indígenas, la situación es más dura, toda vez que estas mujeres indígenas, como les dije, no tienen esa formación profesional y muchas mujeres de área rural no son ni siquiera bachilleres. Y eso es una situación que afecta a una mujer, que también sería de alguna manera una discriminación por razón de sexo. Sabemos que hay disposiciones legales que garantizan a nuestras hermanas para que puedan poder terminar su carrera, pero es muy difícil por el factor económico, factores culturales que se tiene. Y hay avances. En Bolivia se dio avances. Tenemos en la participación de las mujeres, la parte política, por ejemplo, avanzó. Hay la participación de un 50% de mujeres, 50% de varones. Y el otro avance que podemos ver es el tema de contar con beneficios. La mujer embarazada goza de un bono que le paga el Estado, y además se protege al niño hasta los 5 años de edad, tiene atención gratuita. Y el tema de cómo también se ayuda a los jóvenes con un bono, el bono Juancito Pinto, que es para los estudiantes de colegios fiscales y no así para particulares. Son avances que sí se está dando para en general para todos los estudiantes de colegios fiscales. Y este último, en la parte política, la mujer históricamente era excluida. Peor, las mujeres indígenas no podían ingresar al tema de voto universal, pero se peleó bastante, las mujeres pelearon y hoy tenemos, gracias a esas luchas, tenemos el voto universal para todos, las mujeres indígenas, no indígenas, afrodescendientes participan, y ustedes saben, esta es la primera vez que históricamente Bolivia amplía, rompe las fronteras y sale a inscribir a las mujeres, a los hombres bolivianas y bolivianos que se encuentran fuera del país. España, Brasil, Estados Unidos, Chile, han participado las mujeres, hombres que viven fuera del país. Eso por lo menos es un avance. Como Estado boliviano se han logrado avances, pero no por eso les voy a decir que vivimos en un tema
excelente, sino ya les he manifestado que hay diferencias, hay discriminaciones, aún sigue, y consideramos que debemos seguir trabajando por los derechos de las mujeres. ¿Y dónde tenemos las mujeres afrodescendientes? En Bolivia están concentrados en los Yungas, mismo departamento de La Paz, y el trato hacia las mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, son tema de, como decían, la negra, la india, oye India, ¿qué te pasa? La India no puede entrar, y aún era muy fuerte hacia los años 2000, 90, seguíamos en eso. Hoy puedo decir que yo también soy una mujer indígena. La Constitución boliviana es más excluyente, es reciente, es de 2009, que fue elaborada por la Asamblea Constituyente, y se insertó la participación de las mujeres indígenas, hombres, mujeres indígenas, integrantes de las 36 nacionalidades. Y es una situación que incluye, y por eso las mujeres indígenas, no indígenas, hoy podemos acceder a los espacios de poder que quizás antes no teníamos, no había la forma de poder participar. Hoy tenemos una Constitución que garantiza, es cierto, hay avances, pero que nos llama es a seguir trabajando, profundizar estas leyes y poner en práctica, implementar, contar con mayor cantidad de juzgados que puedan trabajar y luchar contra violencia. El tema de violencia en razón de género en Bolivia, como decía mi colega, ha subido bastante a partir de la promulgación de la ley 348. No sabemos cuál es el fenómeno, por qué sube esto. Estadísticamente ha subido bastante y la ley es dura. El tema de feminicidio se sanciona con 30 años de cárcel. En Bolivia no hay pena de muerte, no hay cadena perpetua, sí, la sanción máxima es de 30 años. Pero esto parece que los hombres no valoran la vida de una mujer, cualquiera, sea indígena o no, porque hemos visto 2, 3 casos y feo, salió en los medios de comunicación, el caso que se dio en Santa Cruz, que un portero le mata prácticamente, le quita la vida a una mujer joven, y otro caso que se dio recientemente en Cochabamba, que también un portero le quita la vida a una mujer y peor, le descuartiza. Y esto son 2, 3 casos emblemáticos. Y esta situación es lo que nos preocupa. Parece que la vida no está garantizada para las mujeres. Y creo que es momento de que podamos luchar todas juntas. Y hoy que celebramos un Día Internacional, creo que nos llama a tener normas quizás más drásticas, o tener, ¿qué hacemos nosotros con los hombres agresores que se identifica, se descubre quién es el autor, es mandar a la cárcel? Y hay que ver estas situaciones que nos llama a trabajar a todas juntas. Eso es lo que les puedo decir de Bolivia, con temas que hay avances, pero no todo es el tema de problema estructural que seguimos viviendo. Mujeres que la gestión pasada recordarán que son agredidas por los propios colegas, que somos agredidas en nuestra misma fuente de trabajo,
quizás al varón no le gusta que una mujer esté dirigiendo, con todas las disculpas de los varones que están acá, pero eso es una gran verdad y creo que debe pasar también en sus países. No sé si ocurre lo mismo que en Bolivia. En Bolivia tenemos todavía arraigado el machismo, el sistema patriarcal sigue todavía y creo que es momento. Tenemos un viceministerio de despatriarcalización que quizás está dando frutos muy reducidos, tal vez no hay todavía resultados concretos. Mujeres que son vulneradas sus derechos, y ustedes conocen, tenemos 2 magistradas que están procesadas por un tema que fallaron, magistradas del Tribunal Constitucional, por haber fallado, suspendido el tema de haber dispuesto medida precautoria en no aplicar la ley de notariado. Ustedes saben seguramente por las noticias, se conocen 2 magistradas mujeres y un magistrado indígena que están con este proceso. Y esto es una preocupación también para nosotras como mujeres, como magistradas. Hay esa situación que uno falla y tiene proceso. Y esto está procesando la Asamblea. Pese a que hay independencia de los órganos, pero estamos viviendo esa realidad. Muchísimas gracias. Antes de cederle la palabra a la próxima panelista, yo quisiera hacerle una referencia con respecto a los pueblos indígenas de Venezuela. A pesar de que nuestra Constitución Nacional reconoce pues, el reconocimiento del derecho pues, de los pueblos indígenas a vivir, pues, a las mujeres a vivir pues, una vida libre de violencia, como lo establece la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, el artículo 34 de la Ley 134 de la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas le da la competencia a sus propios tribunales indígenas de decidir cualquier conflicto que se presente entre la Ley Orgánica sobre el derecho a una vida libre de violencia y las comunidades indígenas. Entonces nosotros hemos considerado en la práctica que es como una colisión de leyes y realmente pues el acceso a la justicia ha sido un poco vulnerado porque ellos pues con sus propias costumbres y sus propias maneras de decidir el conflicto pues han aplicado es la ley de comunidades indígenas. Y nosotros la hemos visto como que no hemos tutelado el Estado, no ha tutelado realmente en sus órganos jurisdiccionales pues, a las mujeres indígenas. Eso y otra falla, vamos a decir debilidad de nuestra legislación, es recientemente introducimos en la Asamblea Nacional la reforma al derecho, a la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, incluir como delito el femicidio, que no lo tenemos establecido, sino que cuando ocurre la muerte de una mujer, pues es la jurisdicción ordinaria la que se encarga de castigar pues al imputado y no es un delito de género, pues, sino que es un delito ordinario. Igual es la inducción al suicidio, que tampoco lo tenemos nosotros como un delito especial, sino como un delito ordinario. Eso es una debilidad. Quería comentar el caso de Venezuela porque realmente pues nosotros hemos tenido muchos avances con respecto pues al derecho de la mujer a una vida libre de violencia y sobre todo con los pueblos indígenas. De verdad, hasta existe un ministerio de los pueblos indígenas y un ministerio de la mujer. Y las políticas pues del Ejecutivo han sido orientadas siempre a la protección, madres del barrio, todas esas misiones que reconocen pues sobre todo el problema de la mujer soltera y cabeza de hogar. Sí, quería comentarles eso.
Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Katia Miguelina Jiménez, magistrada constitucional de la República Dominicana. Muy buenos días a todos. Antes quisiera agradecer a la Fundación Justicia y Género la invitación que nos hacen, igualmente al Poder Judicial de Chile, para participar en este 15º encuentro de mujeres de los altos órganos de justicia. Este panel trata acerca de los derechos humanos de mujeres en situación de riesgo social, mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes. En nuestra exposición nos vamos a centrar en el caso de la mujer migrante, por cuanto en nuestro país, pues, no tenemos indígenas. Hemos titulado esta ponencia de la siguiente forma: el drama de la mujer dominicana migrante, la calamidad de la mujer haitiana inmigrante. Y vamos a comenzar con una expresión de Kofi Annan, que fue secretario general de las Naciones Unidas entre los años 1997 y 2006, y que refleja muchos factores que inciden en la migración de la mujer y que comúnmente se denomina con el nombre de feminización de la mujer. En esta expresión del señor Annan, pues, convergen muchos factores que inciden en la migración de la mujer. Dijo el señor Annan en aquella ocasión: la movilidad de las mujeres tiene una amplia gama de repercusiones y afecta los papeles tanto de las mujeres como de los hombres migrantes, así como de las familias que quedaron atrás en el proceso de migración y las sociedades en los países de origen y de destino de los migrantes. La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días. Prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo, escapa de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo obedecen a motivaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida, a lo cual no escapa América Latina ni el Caribe. Las estimaciones estadísticas indican que oscila entre 20 millones de latinoamericanos y caribeños los que residen fuera de sus países de nacimiento, la mayoría en los Estados Unidos y países de Europa. Por mucho tiempo, la migración se caracterizó por ser esencialmente masculina, de un rango de mediana edad y de personas bajamente calificadas. En efecto, los primeros estudios de migración muestran la concepción de que los únicos contribuyentes al sistema económico eran los hombres y que la participación de la mujer era insignificante. Sin embargo, en nuestros días el panorama ha cambiado ostensiblemente. Un número significativo de mujeres conforma también la población que migra a los países de destino, algunas como consecuencia de los procesos de migración familiar emprendidos por los hombres, y otro grupo más numeroso lo ha hecho ya por propia decisión y por su derecho. En tal virtud se percibe un incremento de mujeres inmigrantes primarias y por derecho propio que se constituyen en las principales sustentadoras de sus familias, produciéndose así, como les indicaba, el fenómeno de la feminización de la migración. Esta feminización de la migración se refiere comúnmente al proceso de aumento de los desplazamientos geográficos de las mujeres que se ha tenido en las últimas décadas. Sin embargo, esta nueva dimensión de la migración también muestra el hecho de que en general las mujeres deben enfrentar en sus países de origen situaciones socioculturales, legales y económicas difíciles y también limitaciones tanto en el ámbito familiar como profesional. En el caso específico de la República Dominicana, los procesos de exclusión social se concentran en unos sectores determinados de la población, entre los que se encuentran las mujeres. Como nos decía la presidenta de Chile en el día de ayer,
pues la pobreza tiene cara de mujer. Y esto se refleja en este problema de la migración de las mujeres. Y la situación de pobreza de las mujeres afecta de forma negativa el desarrollo humano en el ámbito de las familias y de la sociedad, en vista de que éstas representan la proporción más grande y de crecimiento más rápido de los pobres. Sin embargo, son estas las que carecen de recursos para salir o evitar la pobreza, y esto es precisamente lo que las lleva a migrar. El crecimiento en número de mujeres dominicanas que buscan migrar es producto en gran medida del hecho de que ellas enfrentan una mayor falta de oportunidades en el país para generar ingresos y obtener medios de vida adecuados. Indicadores socioeconómicos de mi país reflejan que el desempleo afecta aproximadamente al 28% de las mujeres frente a un 13% para el caso de los hombres. De manera que en muchos casos la migración es la única opción de mejoramiento económico o de supervivencia que tienen las mujeres. En efecto, a fines del siglo XX, las migrantes dominicanas fueron el tercer grupo más grande de indocumentados que se dirigieron hacia los Estados Unidos y países de Europa. Estas mujeres se dedicaron a trabajar en casas privadas donde cocinaron, hicieron la limpieza, cuidaron los niños, los enfermos, los ancianos, muchas veces sobre la base de contratos temporales y sin las provisiones apropiadas en lo que se refiere a salud y seguridad social. Sin embargo, a pesar de todo este panorama, la contribución económica de las mujeres se refleja en el hecho de que las remesas que éstas envían a sus respectivos países hoy día se ha estado convirtiendo en, digamos, una fuerza de desarrollo. Y que en muchos de los casos es el sustento económico de muchas de las familias de la República Dominicana. En sentido general, Estados Unidos, España, Italia, los Países Bajos, Suiza, Bélgica y Grecia fueron los destinos para la migración femenina dominicana. En estos lugares, ellas, según las condiciones locales del mercado laboral y las políticas del Estado, así como las redes de movilidad, encontraron trabajo en nichos específicos. ¿Cuáles eran o cuáles siguen siendo? El trabajo doméstico, el entretenimiento, el cuidado y el trabajo sexual. De este modo, a nivel mundial, existen colectivos de mujeres que se ven excluidas de los niveles de bienestar que son alcanzados por la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas, quedando al margen de la participación en la vida social y económica, sobre todo porque trabajan en sectores especialmente difíciles en lo que se refiere a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, por su privacidad o por la ausencia de una regulación legal de la actividad. La mayor parte de estudios sobre migraciones que han aplicado una perspectiva de género coinciden en denunciar que las mujeres son las más afectadas por la precarización del trabajo, ya que ocupan los puestos menos cualificados y con salarios más bajos, y las labores con menor protección social y jornadas más largas, un modelo económico en el que la búsqueda de la flexibilidad del trabajador se concentra en dos cualidades específicas: la invisibilidad social y la extrema disponibilidad a las condiciones de trabajo impuestas por el empresariado. Así, por ejemplo, una consecuencia de la migración de las mujeres, de esa feminización de las migraciones, es el aumento del empleo específico para poblaciones migrantes en labores tradicionalmente femeninas, como les decía, el trabajo doméstico, el cuidado de ancianos, de niños, el trabajo sexual. Esta situación ha sido más llamativa para el caso de las mujeres extranjeras, ya que su elevada participación en los mercados irregulares del servicio doméstico y en los sectores del sexo y del entretenimiento ha fomentado su permanencia en las bolsas de exclusión social, de tal suerte que muchas veces se les trata como si fueran objeto y se les pone permanentemente bajo sospecha, lo que ha dado lugar a un nuevo racismo, el de la mujer migrante.
y precisamente una de sus víctimas fue la dominicana Lucrecia Pérez, asesinada en la localidad madrileña de Aravaca el 13 de noviembre del año 1992. Incluso hasta una película se hizo respecto de este caso, donde se denota este nuevo racismo, que ya no es tan nuevo, que es el de la mujer migrante. Una de las causales de esta ola de discriminación que recae sobre las mujeres migrantes proviene de la percepción social de la comunidad, que la comunidad tiene sobre los efectos de la migración en la familia. Pues como la mayoría de estas mujeres dejan a sus hijos en casa, en sus países de origen, bajo el cuidado de las tías, de los esposos, de las hermanas, se entienden que éstas han abandonado a sus hijos, que son unas malas madres, y se les culpa de todos los males de sus comunidades ante la ausencia de éstas. Los prejuicios abundan sobre grupos sociales como madres solteras, mujeres dominicanas trabajando en el extranjero y trabajadores haitianas cruzando la frontera, como la migración de relevo en la República Dominicana. Esta culpabilización social que sufren las mujeres migrantes es debido al incumplimiento de las expectativas que las normas tradicionales asignan al rol materno. Sin embargo, la realidad es que ellas sufren esta separación experimentando una sensación de culpa y de remordimiento terribles. Todo ello pone en evidencia que se suele ignorar que en los procesos migratorios las mujeres ejercen un claro papel de mantenedoras económicas del hogar, con dificultades para compaginar vida familiar y laboral, de tal suerte que se requiere la erradicación de políticas migratorias soportadas en concepciones hegemónicas y estereotipadas sobre las familias migrantes y los roles asignados a varones y hembras. Políticas públicas que reconozcan los derechos de las mujeres migrantes en tanto que personas, en vez de su posición en la unidad doméstica y su función bisagra para con el resto de la familia. Otro aspecto que promueve la exclusión social de las migrantes proviene de las políticas de igualdad implementadas, tanto en los países emisores como en los países receptores, las cuales se orientan hacia la incorporación de las mujeres al empleo de labores femeninas, por lo que se ven en la necesidad de incorporarse en el trabajo doméstico, en la prostitución, puesto que estos son los nichos laborales en los que son contratadas con facilidad. En tal sentido, se produce una segmentación étnica entre las mujeres autóctonas, quienes pueden trabajar en su profesión, y las inmigrantes que se encargan de las labores domésticas y sexuales, funciones estas caracterizadas por las situaciones de abuso y de sobreexplotación, las cuales son difíciles de evidenciar en razón de la invisibilidad de estos trabajos, como ya hemos dicho anteriormente. En lo relativo al servicio doméstico, este constituye en la actualidad el más importante yacimiento laboral para las mujeres que emigran. Así, en la mayor parte de las ciudades europeas y norteamericanas se ha producido un reemplazo de las mujeres inmigrantes por las autóctonas en el desempeño de los trabajos que tienen como ámbito de desarrollo del espacio privado. En efecto, para las mujeres dominicanas ha sido históricamente la inmigración laboral dirigida al trabajo de cuidados en cabarets, quehaceres domésticos, especialmente en el mercado europeo. Asimismo, la ausencia de políticas públicas ha provocado una desigualdad salarial entre trabajadoras autóctonas e inmigrantes en perjuicio de estas últimas. Esta práctica no se puede desligar del hecho de que son muchas las empleadoras que consideran que el optar por una trabajadora inmigrante es un acto de caridad, lo que suele caracterizarse para justificar el empleo de más abusos. Por otro lado, la estigmatización de las mujeres inmigrantes dentro del negocio de la prostitución ha ido incrementando debido al reemplazo de las prostitutas nacionales por las extranjeras en los países de recepción, lo que aumenta realidades relacionadas con ese negocio, como la esclavitud sexual, la trata y el tráfico de personas.
De manera que la realidad se impone ante estas consideraciones. La enorme dificultad para salir de estos nichos de actividad debido a la falta de políticas públicas que protejan a las mujeres inmigrantes. En este sentido, resulta necesario reenfocar las políticas de igualdad en los países de recepción, pues en la actualidad estas medidas abren una brecha entre las personas del mismo género, pero de distinto origen étnico nacional. Por otra parte, las políticas de inserción sociolaboral para las mujeres inmigrantes se diseñan sin cuestionar en absoluto este modelo de ciudadanía excluyente, lo que solo puede redundar en el mantenimiento de las desigualdades intragénero, pero también intergénero, al reproducir con pautas relativamente nuevas el modelo hegemónico de dominación. De manera que se recomiendan cambios en la política de inmigración con miras a reforzar la capacidad de los emigrantes como agentes de desarrollo en su país de origen, lo que solo puede materializarse mediante el fomento de políticas públicas que incentiven la igualdad entre las mujeres y a través de una articulación precisa entre tres agentes: asociaciones de emigrantes, el gobierno del país de origen y el gobierno del país receptor. Estudios empíricos han desarrollado 4 propuestas básicas que deberían incorporarse en la agenda de las políticas públicas en materia de inmigración y empleo. Sin embargo, no son adoptadas en la mayoría de los países, pues estos centran toda su atención en el control migratorio, es decir, impedir la entrada de migrantes a sus países, y entonces descuidan otros aspectos que son muy importantes. Esos 4 renglones que se proponen como políticas públicas serían los siguientes. Primero, flexibilizar las políticas migratorias en materia de permisos de trabajo y de residencia para permitir el suministro adecuado de trabajadoras en las categorías laborales marcadas por cada país, evitando los flujos migratorios irregulares y fomentar la integración socioprofesional de la mujer inmigrante. En segundo lugar, apoyar activamente las transiciones desde el empleo informal al empleo formal, tratando de recuperar las capacitaciones de las trabajadoras y fomentando nuevas formaciones acordes a las necesidades del mercado laboral en los países de destino. En tercer lugar, vincular las políticas públicas de protección social con las políticas migratorias y de empleo que reconozcan la figura de la cuidadora no profesional a domicilio, actividad principal de las mujeres inmigrantes en los países europeos, por ejemplo. En cuarto lugar, estos estudios empíricos invitan a revisar la regulación laboral del servicio doméstico, promocionando su inclusión en el mercado de trabajo formal, persiguiendo las situaciones de vulnerabilidad y explotación que pueden derivarse de su invisibilización. Asumidos estos 4 renglones, creo que el panorama de la mujer inmigrante va a cambiar grandemente. Pero es uno de los grandes desafíos. La otra parte se trata de la tragedia de la mujer haitiana migrante en República Dominicana. Históricamente, la República Dominicana ha sido un país receptor de inmigración haitiana. Somos un país fronterizo, una isla en la que convergen 2 países, la República Dominicana y Haití. Sin embargo, este flujo de haitianos ha aumentado considerablemente a partir del terremoto del año 2010, donde se advierten cambios en la situación de las mujeres en términos de aumento de necesidades y condiciones de vulnerabilidad. La percepción es que a raíz de este incremento de necesidades y vulnerabilidades, el número de mujeres migrantes haitianas en República Dominicana ha crecido considerablemente, especialmente el número de mujeres jóvenes. En efecto, entre los inmigrantes haitianos se presentan dramáticas desigualdades de género, con más del doble de los hombres
ocupados en relación con las mujeres. Estudios demuestran que la proporción de las mujeres no ocupadas que buscaron trabajo es casi el doble de la de los hombres y 4 veces más mujeres reportaron no estar ocupadas y no haber buscado trabajo. Las mujeres son muy visibles en el comercio informal de la República Dominicana, en mercados rurales, urbanos y en algunos sectores agrícolas. El activo comercio minorista fronterizo de bienes está dominado por las mujeres. Incluso el turismo también ofrece oportunidades mayormente para la venta de artículos a los turistas. Las inmigrantes son principalmente mujeres pobres, indocumentadas, con bajo nivel educativo, en situación de vulnerabilidad y desprotección, solas o con niños o en pareja, y se insertan en distintas actividades generadoras de ingresos: trabajo doméstico remunerado, comercio informal, trabajo sexual y mendicidad. En este contexto, las haitianas son particularmente vulnerables frente a los abusos en el marco de sus procesos migratorios, porque, entre otras cosas, tienen más probabilidades que los hombres de estar en sectores laborales con condiciones de trabajo más precarias, como es el caso del trabajo doméstico. A esto se agrega un problema racial de génesis histórica, por cuanto la República Dominicana estuvo bajo la dominación haitiana por muchísimos años, lo que agrava aún más la situación de la mujer haitiana migrante en la República Dominicana, porque ahí hay un problema también que no se puede ocultar de racismo, como también lo hay con los dominicanos en otros países cuando emigramos. La inmigración haitiana hacia República Dominicana tiene cada vez un rostro más femenino. Son mujeres jóvenes, en su gran mayoría casadas o en pareja, por lo que son propensas a la procreación. Si tienen hijos o hijas en República Dominicana, las madres haitianas tendrán que enfrentar entonces los problemas relacionados con la documentación o declaración de nacimiento de los niños y niñas, su educación o las posibilidades de asistir a la escuela. Para nadie es un secreto que en la actualidad la República Dominicana se encuentra en el ojo del huracán a raíz de decisiones que últimamente ha dictado el Tribunal Constitucional Dominicano, en las que por un lado desnacionaliza a personas de ascendencia haitiana, pero que nacieron en República Dominicana, incluidas muchas mujeres, y por el otro ha pretendido apartar al país del sistema interamericano de los derechos humanos, que lo ha condenado anteriormente, precisamente porque, según la Corte Interamericana, la República Dominicana ha violado los derechos humanos de muchas personas ascendentes de haitianos que llegaron a mi país en procesos migratorios. Es hora de que todos y todas nos veamos en el espejo de las mujeres migrantes dominicanas, haitianas, afrodescendientes, indígenas, de tal suerte que aportemos desde nuestras posiciones un granito de arena en la búsqueda de soluciones a las condiciones infrahumanas de trabajo y el racismo que padecen las mujeres migrantes de nuestros respectivos países. Con esto no quiero decir que las juezas de Iberoamérica somos creadoras de políticas públicas a estos efectos, pues la función judicial no se inscribió con ese propósito. Pero a través de nuestras sentencias, de nuestros votos razonados, disidentes salvados o como se les llame en cada uno de sus países, podemos ir construyendo un diálogo con nuestras sociedades, nuestros gobernantes, con los gobiernos de los países de destino, a través de los cuales, al proteger los derechos humanos de la mujer inmigrante, puesto que tenemos a mano una gran cantidad de instrumentos internacionales que protegen los derechos de los trabajadores migrantes que estamos llamadas a rescatar, también podemos ir creando conciencia de la necesidad de que se promuevan políticas públicas con perspectiva de género que permitan salir al rescate de la mujer migrante. Muchas gracias.
Le damos la palabra a la señora Carmen Lucía Antúnez Rocha, magistrada del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Muchas gracias. Buenos días a todos, señoras, señores. Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento y de excusas. De agradecimiento especialmente a la Fundación Justicia y Género y también al Supremo Tribunal de Justicia de Chile por esa oportunidad de estar con usted, de estar acá para aprender y saber de las experiencias de los otros países, lo que seguramente enriquecerá mi posibilidad de participar y de llevar a Brasil lo que se pasa en los otros lugares. Y de excusas porque no hablo muy bien el español, el castellano, y ahora voy a hacer un esfuerzo para que saben que intento con eso estar junto con todos, como hablan los otros, que son la mayoría de los que hablan seguramente en Latinoamérica, porque Brasil es el único país que habla portugués. Por eso debo pedir inicialmente un poco de paciencia y misericordia con mis equívocos que seguramente se van a acontecer. También gostaria de pedir a la coordenadora autorización para que pueda salir un poquito del tema específico, porque Brasil, con un territorio de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, tenemos un enorme placer de recibir los migrantes desde siempre. Ahora, nuestros problemas, por ejemplo, con los migrantes, es mucho más propio de los que vienen para hacer el turismo sexual con las niñas y los niños, y es una otra forma de vivir el problema, no exactamente contra las mujeres de nuestro país. Y mismo en relación a Haití, que hoy hace de Brasil un puerto seguro, no es exactamente contra las mujeres, pero contra los migrantes que entran informalmente a través de Acre, uno de los estados de la Federación. Por eso nuestro problema es un poco diferente de lo que pasa en otros países. También debo decir que cuanto a los indígenas tenemos gravísimos problemas, pero en relación a las etnias indígenas, en relación a la tierra, a la propiedad, que no distingue entre las mujeres indígenas y los hombres. Es un otro problema que no se hace tan premente, y habemos muchos órganos de gobierno que tratan exactamente de solucionar, y mismo el Supremo Tribunal Federal. Cuanto a los afrodescendientes, tenemos problemas en el Brasil porque tenemos un racismo velado, un racismo cerrado que no se muestra como en otros países, y que es más grave, como el problema de la violencia contra la mujer, que durante todo el tiempo parece un poco invisible porque no se quiere hablar de eso, porque no se quiere cambiar, tal vez, quizás lo que pasa. Pero tal vez el gran prejuicio que se tiene en Brasil sea no tanto contra los afrodescendientes mujeres, pero contra los que sean pobres. Las mujeres pobres sufren más perjuicio que mí. Y digo con tranquilidad que no es porque llegué al Supremo Tribunal de mi país que estoy liberta de prejuicios, bien al contrario. Todas las mujeres tienen sus problemas y las formas de violencia son las más variadas. Y por eso me gustaría de hacer mis observaciones exactamente a partir de algunas ideas y algunas proposiciones más concretas que me gustaría presentar. Diciendo que, inicialmente, me parece que el problema de la lucha contra la violencia contra las mujeres puede ser para la humanidad, o por lo menos por los países del occidente,
um desafio para cambiar a ideia de justiça que temos praticados hasta hoje. Não mais meramente uma justiça punitiva que é aplicada a todos, homens e mulheres, pero uma justiça conciliatória e restaurativa, porque em nenhum outro tema, como no tema da violência contra a mulher, se mostra para mim como magistrada e mesmo quando era abogada, que a morosidade da resposta do Poder Judicial não cumpre o papel de justiça e convierte para a sociedade a possibilidade de fazer vingança. Lo que quiere no es la justicia, pero cuando se tiene un feminicidio y 10 años después no se ha juzgado, no se ha terminado el proceso, la familia no cree más en la justicia, el hijo está practicando, repitiendo lo que hizo su padre, el hombre, si es un agresor, repite con otras mujeres el mismo comportamiento, y la justicia ha fallado. La justicia que tarda falla todo el tiempo. Y la justicia, cuando se muestra tal, debe hacer no enmiendas constitucionales, mudanças constitucionales o legales, pero una transformación. Yo pienso que estamos viviendo no más tiempos de reformas judiciales, pero de transformaciones judiciales. Y mi generación, que ha luchado contra dictaduras, que ha luchado contra todas las formas de violencia, que continúa a ser una generación de mujeres violentadas, ha el compromiso, yo pienso, o de menos la responsabilidad de que me siento todo el tiempo asumida de pensar modelos nuevos y tener la coraje de asumir todas las consecuencias para hacer eso. Yo pienso que mi condición de una mujer que sufre todo el tiempo, mismo como magistrada, mismo como profesora, grandes y permanentes formas de prejuicios, yo tengo la responsabilidad de intentar todo el tiempo cambiar de manera radical una estructura de justicia que es muy machista, que es sexista, mesmo quando sou a vice-presidente do principal órgão constitucional de meu país. Agora, empiezo por isso porque penso que é desafio, pero também uma grande possibilidade, porque pode pensar coisas completamente novas. Del outro lado, me parece que o problema da violência contra a mulher não é problema do Estado, ou prioritariamente do Estado, é problema da sociedade, porque grande parte das violências cometidas contra as mulheres continua entre os muros de uma casa. Nós, mulheres, nos mutilamos todo o tempo e temos vergonha de narrar, de relatar o que passa. E quando se passa com alguém de nossa família, também temos os sentimentos de culpa e de medo de mostrar o que passa. E estes dois factores são vetores de permanência de los modelos permanentes de violência. E agora me parece que é necessário sensibilizar a sociedade por lo que passa contra os migrantes, contra os indígenas, pero todo el tiempo contra uma estrutura que é preciso pensar. Queremos ou precisamos cambiar verdadeiramente este modelo de estrutura social, porque estamos vivendo em um mundo de profunda transformação. Há 2 dias, o principal periódico de meu país, de circulação nacional, estampava isso, que pode deixar depois com os organizadores, mesmo se estás em português. Violência alertas universales. Los estudos advierten para agresiones contra mujeres víctimas de parejas que llegan oficialmente, de los que denunció, a 35% de agresiones.
y se tiene en esta información lo que se pasa en varios lugares del mundo. Puede dejar porque son informaciones permanentes que llaman atención de la sociedad, pero que parece que el valor del dólar en el día es más leído que esta noticia, lo que es grave. Pero ahora voy a partir de esas observaciones iniciales, leer lo que preparé como observación, que me parece que sería necesario pensar un poco, y al final hacer 2 o 3 apuntamientos de propuestas para que pueda pensar. No sé si valerán de algo, pero es lo que estoy intentando hacer en mi país. Y me gustaría empezar las observaciones específicas que tengo la intención de presentar, destacando 2 puntos poco cuidados cuando hablamos de los problemas, incluso ahí los problemas jurídicos sobre la violencia contra las mujeres y, como dice, de una forma más generales. 2 puntos que no son primariamente cuestionados, quizás porque demandan cambio social de raíz, de esencia misma, de la conducta de cada cual de nosotras mujeres en todo el mundo. Y llamo atención a ese punto porque me parece que siempre nos preguntamos lo que debemos hacer para cambiar el hombre. Y yo pienso que debo inicialmente preguntarme cómo debo yo cambiar para promover una mudanza de mi comunidad, de mi sociedad y a partir de eso del mundo. Lo que no es fácil hacer la mudanza cultural, incluso pensar como proyecto de corto plazo. Pero la violencia impone urgencia. La modificación social demanda paciencia. Hay que saber conjugar ahora los 2 tiempos, de los dolores y las heridas de una parte, pero también de la perseverancia y de los ideales de otra. Lo primero de esos puntos a ser considerados, para mí, sería lo que se refiere a la imagen que las mujeres hacen de ellas mismas. De esa imagen que ella tiene de sí o quieren para sí, ella se comporta, adopta conductas que le parecen las más propias para ser bien aceptadas en la sociedad en la cual vivimos. Nosotros todos, hombres y mujeres, queremos ante todo eso, ser bien amados. Lo que importa verdaderamente en nuestra vida es el afecto. Para eso nos cambiamos según lo que parece ser el camino más corto del corazón de la otra persona. Y vivimos en una sociedad masculina. La cuestión de los derechos de las mujeres no es otra cosa sino una cuestión de poder. Sobre el mantenimiento del poder masculino en una sociedad masculina, se plantearon los métodos tradicionales de quebrantamiento de la fuerza psicológica inherente a la dignidad de todos, incluso las mujeres. Es por el miedo y por la vergüenza que se quebranta fácilmente la dignidad de una persona. Es por la adopción de técnicas de subordinación por la violencia físico-psíquica que se fragiliza aquel que se busca subjugar. La violencia psíquica es una técnica más perversa, no pocas veces, porque las marcas no son visibles. Y no raro, la víctima encárgase de defender el ofensor. Y digo que esta semana, en mi ciudad, una víctima de violencia que ha sido baleada, ha recibido un tiro en su cabeza y no ha sido muerta, por cierto, ha sido juzgada 10 años después del sucedido. Y 3 años después, ella ha retornado a casa al agresor como su marido y a sus 2 hijos. Y durante el juicio, el martes, estaba en la primera fila la mujer
abrazos con sus hijos, y ella era contra el juzgamento de aquello que ha sido el autor de la agresión. Y durante todo el tiempo, cuando el Ministerio Público decía lo que es la violencia contra la mujer, ella lloraba alto, diciendo que ella había cambiado, que ella no quería más eso, que el Estado no estaba bien porque sus hijos ficarían sin su padre. Y es necesario preguntar lo que pasa, porque al fin los jurados han absolvido el agresor. Si la mujer misma era contra la condenación, el jurado no habría muy otra cosa de esperar. Y eso no es incomún. En las penitenciarias que yo pesquisé, en Estados Unidos, Brasil y 2 otros países, los agresores prisioneros reciben un altísimo número de cartas, de mensajes, de pedidos de matrimonio hecho por mujeres, lo que es algo que es necesario por lo menos pensar, lo que pasa en una sociedad que no me parece en salud mental total. Y ahora lo digo que la violencia psíquica es una técnica más perversa exactamente porque la víctima muchas veces se olvida lo que pasó y vuelve a la casa, sea porque el hombre hace de los hijos reféns, sea porque depende financieramente, sea porque hay un problema de cobardía psíquica, que es necesario tratarse como una forma de desvío psíquico. Las mutilaciones se clavan en la psique de la mujer y el lado sombrío de su alma obscurece mismo su capacidad de reacción para salvarse. La síndrome de Estocolmo tiene nombre nuevo, pero su práctica es antigua. La violencia empieza ahora, como pienso, con la imposición de una imagen de mujer según un modelo masculino puesto por los hombres que nos fragiliza desde los primeros años de vida. La niña se retiene a casa porque le dice que es frágil. Le enseña el piano porque la guitarra con la cual el cantante se pone en su camino es entregue a los niños. Y no se puede cargarse el piano. Es por eso que en general nos enseñan a tocar piano y a los hombres la guitarra, para que saibamos que no debemos salir, debemos mantenerse a casa. Y cuando se enseña a la niña a tocar, se la preparan para que ella no improvise, porque de eso ella no sería capaz. Ahora la preservan, la mantienen, fijan sus límites en los muros de su casa. Eso para las que tienen casa, porque una gran parte no tiene nada. La calle es para los hombres tradicionalmente. Las plazas son peligrosas, las mujeres no deben correr riesgos, no deben hacerlo. Esa figura frágil que nos impone a nos todas es la que es la bien amada, se piensa. Es el modelo aún hoy. Más que eso, las mujeres bien amadas son las blancas, jóvenes y frágiles. ¿Hay que ser así entonces? Todavía no. Yo digo que como ministra del Supremo Tribunal, a veces veo pequeños reportajes diciendo, la ministra trabaja mucho, pero debía tener un poquito más de tiempo para pintar sus cabellos, sus pelos, porque no es tan vieja. Yo digo, pero me gustan los cabellos blancos, no me gusta el modelo tradicional. Yo respeto todas
pero me gusta me gusta mucho hoy como soy, pero soy cobrada por eso. Eso es lo que quieren los que tienen el poder y no quieren que algo cambie. Ahora, pienso que hay que transgredir el modelo para que nuestra transgresión sea un modelo para todas las otras que sufren de violencias más graves que las que sufro yo. Hay que transgredir, sí, hay que transgredir, como pienso, quizás sea difícil cambiar la idea y la práctica de los hombres, pero lo que me parece imprescindible es cambiar la mujer. Hay que cambiar para que ella no se quiere según lo que quieren los otros, pero según lo que quiere ella misma. De la forma poética de una poetisa brasileña, Cecília Meirelles, que decía, fue morena, fue rubia, fue Margarida y Beatriz, fue María y Magdalena, pero jamás pudo ser como quis. Hay que querer ser lo que se es en su singular esencia, ¿cierto? El modelo, y voy a terminar en algunos minutos, por favor. El modelo del pensamiento único a predominar hoy, que es más perverso para el hombre tanto cuanto para la mujer, pero en una cultura masculina y con fuertes prejuicios contra las mujeres, la masificación significa la descaracterización de la singularidad de cada cual de las mujeres, que mutilan sus cuerpos con lipoaspiraciones, con todas las formas de ser el modelo que quieren que nosotros sea, y que la migrante que se hace prostituirse para tener no el necesario para comer, pero el necesario para ser bien amada, bien vista, es gravísimo y debe ser denunciado según pienso. Las mujeres que quebrantan o anulan sus ideas, que dejan de ser lo que quieren y pensarían poder ser para parecer lo que de ellas se espera que sea, es un gravísimo problema de nuestra sociedad. Lo contrario, quedarse una señora mayor con mis pelos blancos, una bella mujer gorda, sería desagradar y ponerse en riesgo de ser mal amada, más que eso, ser sujeto de más y más prejuicios. Una mujer mayor, gorda y con los pelos blancos es casi handicapé. Sería al fin una vergüenza y no un ejemplo para las niñas que se comporten exactamente contra todas las formas de libertad que luchamos para conquistar. Ofrecí a una bella niña un otro día, una bella niña negra de mi familia, 2 muñecos para escoger lo que prefería. Uno típico brasileño, negro, esbelto, y otro rubio, común, un tipo que compré en una loja, una boutique, creo que. Ella prefirió el segundo. Pregunté a ella por qué, y ella me dice que el primero era como ella, no era guapo. Desde niño, pues, le dijera que ella no era guapa, no atendía al modelo, y ese modelo no es brasileño, es extranjero, es europeo. La hacían frágil desde entonces, y lo que pregunto es, ¿cómo pedir a ella después que se hiciera fuerte, que lucha para ser lo que es, diferente como es, para con la pluralidad garantir la singularidad humana que le es propia y garantiza la dignidad de la persona humana? No le gusta el espejo en que mirarse, pues. Lo cambio que se hace necesario para mí es de la sociedad, esto es decir, de cada una de nosotras. También nosotras queremos ser tan delgadas, no yo, porque mi objetivo es el contrario. Mis 40 kilos no
no me gusta también tampoco. Pero también en general todas mis amigas quieren ser tan delgadas cuanto lo que nos dicen ser bueno, ser como los hombres para disputarse los mismos cargos en las mismas condiciones y no con la singularidad femenina que sería necesario para tenernos con la unión de miradas diversas, conquistar un mundo justo para hombres y mujeres. Ser como los hombres y ahora no sería una igualdad entre géneros lo que buscaríamos, pero una copia de hombres para que llegásemos según su modelo donde llegaron ellos y llegara a un mundo que hoy, 25 de noviembre, tenemos 72 guerras en el mundo en curso hoy. Pienso que deberíamos pensar en tener derecho a los mismos espacios de realización, pero para realizarnos juntos y según nuestras diferencias, la universalidad de los valores humanos, éticos y de justicia verdadera. No queremos transformarnos en maniquí, sino ocupar espacios para ser lo que queremos ser según nuestras individualidades y nuestras posibilidades para igual a los hombres y todos juntos sermos más. El segundo tópico, y rápidamente lo paso, que observo respecta a la cuestión económico-financiera. Quien detiene los cargos de poder económico-financiero en el mundo hoy son los hombres. Y es bueno que tengamos atención a eso. La matemática del poder es hecha por los hombres. Lo que queremos es que en el espacio del poder político haya cambio que garantice la posibilidad de igualización por el aprendizaje. Sin educación de buena calidad, seguiremos con la idea de que en la telemática, en las finanzas, sobre el tratamiento económico, son los hombres los mejores. No hay prueba de eso, pero persiste la presunción a dispensar la prueba. Véase el escenario político-económico. Los ministros de Hacienda en general son hombres. Los mejores economistas citados en todo el mundo, hombres. Los grandes abogados, o los más grandes, hombres. Los propietarios de las grandes empresas, hombres. Los propietarios de la media son hombres y las informaciones son determinadas por ellos. Somos, como ayer se escuchaba, sujetos o objetos aún de publicización o al menos de consumidoras, nada más. Porque dejaría el hombre ahora de ser de facto la cabeza de la pareja. ¿Por qué habría de haberse cambios en los muros de su casa? Y el Poder Judicial, lo pregunto, lo que hace para ayudar efectivamente, no solamente en la retórica, el cambio que es necesario para que tengamos igualdad material sustancial de derechos. Medidas protectivas post-violencia demuestran que continuamos lejos de tener autosuficiencia nosotras mujeres. Somos aún frágiles física y psicológicamente y necesitamos protección estatal. Pero más que todo me parece que de lo que necesitamos es de solidaridad social, de sensibilización de todos en el mundo. Saber que no estamos solas en nuestras luchas, pero persistentes en luchar y hacer adoptar políticas de prevención y no de punición subsecuente, sin embargo que sea necesario la punición, pero políticas de prevención social y estatal contra todas las formas de violencia, lo que pienso ser necesario intentar. Y ahora finalizo proponiendo lo que estoy intentando en Brasil y que pediría la reflexión para hacer lo que podemos hacer en conjunto. Primeramente, la promoción de debates y la obtención de la alteración de los currícula y formas de actuación de las escuelas tradicionales para enseñar a las niñas y también los niños
a rescatar sus diferencias como garantía de igual tratamiento digno, sin discriminación ni miedo de ser rechazado por eso. Ciudadanía se aprende respecto a sí y al otro también. El hombre no tiene modelo único, el ser humano no tiene modelo único, no tiene prospecto, no viene con bula. Cada cual es cada cual y es la diferencia que garantiza la igualdad humana única en su pluralidad. En segundo, propongo que en la semana después del Día Internacional de la Mujer, en 2015, que los órganos de jurisdicción de primera instancia y los tribunales criminales dedíquense prioritaria y conjuntamente todos a juzgar los casos de violencia contra las mujeres en actuación combinada y preparada para llamar la atención de todos para la cantidad de procesos sobre ese asunto. En Brasil estamos caminando exactamente para de 9 a 13 de marzo de 2015, todos los jueces darán prioridad al juzgamento conjunto, combinado, de los casos de violencia contra las mujeres en todos los municipios de Brasil, que son casi 6.000. Y en todas las comarcas, esta semana será dedicada a la priorización del juzgamento de los casos para que la sociedad pueda saber de eso y tenemos una estadística específica sobre el número de procesos que tenemos, porque ellos están en un proceso común. En tercero, sugiero que se promueva, juntamente con la segunda proposición y en el mismo periodo, 9 a 13 de marzo de 2015, una gran divulgación en la media de los derechos de las mujeres para que no parezca a ellas que sean privilegiadas cuando no son violadas, atacadas por sus compañeros. La dignidad es derecho, no favor. En cuarto, propongo que llamemos las instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo las universidades, por sus órganos específicos, a ayudar al Poder Judicial, que todo el tiempo tiene problemas financieros y no puede alargar los números de los servidores, de los funcionarios, a cambiar las formas de atendimiento de los casos de violencia contra las mujeres y sus niños. Por ejemplo, estoy haciendo un convenio entre las universidades católicas de Brasil con los tribunales de justicia de los estados para ofrecer los estudiantes de psicología que tienen que cumplir una carga de estágio obligatorio, que ese estágio sea hecho en las varas específicas, en las instancias específicas de atendimiento a los agresores y a las víctimas y a los niños, a los hijos de la pareja donde se tiene caso de violencia, porque con eso se puede adoptar, por ejemplo, penas alternativas. El hombre ofensor, agresor, es obligado, por ejemplo, a hacer cursos para que cambie su comportamiento. Eso evita que el Poder Judicial tenga que crear cargos y despender recursos, porque las facultades han aceptado sin firmar esses convenios. También en Brasil conseguí obtener de la Iglesia Católica que há un papel aún muy significativo por su capilaridad y su presencia en todo el país, de hacer una campaña que se llama Campaña de Fraternidad en el periodo entre el Carnaval y la Pascua, que se hace la campaña con el mote violencia contra mujer es contra la humanidad. Y esta campaña en general promueve todo tipo de acciones positivas y de sensibilización de la sociedad, y la Iglesia va a propagar eso. Estoy atenta aún a la situación de los hijos de las mujeres violentadas, mutiladas, que sufren y que no reciben cualquier atendimiento psicológico específico en general,
y que se transforman en hombres y mujeres con graves problemas, con consecuencias que la sociedad habrá de ver. Deberíamos determinar como jueces que el Estado adoptase medidas proactivas o restaurativas para esos niños y niñas. Ellas pueden tornarse adultos problemáticos o ciudadanos grandiosos, lo que depende de nosotros jueces. Hoy estamos creando un foro abrigado en el sitio del Supremo Tribunal Federal, que voy a pasar mañana, para que nosotras magistradas, y ya tenemos con algunas, como María Victoria de Colombia, como algunas magistradas de Chile, un link de comunicación permanente entre nosotras, con la garantía de seguridad de los datos y también para hacer un cambio de la jurisprudencia que podrá ser acogido también en los sitios de los tribunales que quieran. Pero mañana voy a presentar exactamente cómo está funcionando y para las que quieren también participar de ese foro que se llama STF Forum Temis, porque es la diosa de la justicia, para que nosotros podamos todo el tiempo cambiar información o hablar entre nosotros sobre nuestros problemas para que sean denunciados y también para que encuentren soluciones comunes. Pero mañana voy a presentar exactamente la dirección. Estas son solamente algunas propuestas que traigo y que me parecen pueden ser formas objetivas de actuación para, de una parte, llamar la atención de la sociedad para lo que pasa con gran número de sus ciudadanos y de otra parte, para que las mujeres lesionadas, heridas, siéntanse acogidas por nosotras y tengan conocimiento que no están solas. Cuando un hombre violenta a una mujer, cada cual de nosotras estamos sufriendo igual. Tal como en John Donne, no preguntas por quién doblan las campañas. Él es por nosotras todas que las doblan. Muchas gracias. Me disculpa por que aceleremos la participación. Lo que pasa es que para estas cosas siempre hace falta tiempo, ¿no? Pero rápidamente vamos a dar algunas conclusiones que la mesa tiene aquí. Y finalmente yo les traía un trabajo que se llama Justicia de Género, Justicia Social, que bueno, se hizo con todo el amor para traerlo aquí como un aporte de Venezuela. Me van a dar el correo de cada una y yo se los mando por correo electrónico que les sirve de un aporte pues al panel. Las conclusiones a que llegamos aquí, coincidimos que hay una invisibilidad de las mujeres migrantes cuando se encuentran indocumentadas en otros países, por lo que son mujeres vulnerables de ser sujetos de violencia en tal sentido. Tenemos que crear los mecanismos institucionales para que extiendan los documentos que permitan a esta su reconocimiento o condición, o para que puedan trabajar dentro de las labores que les permiten en esos países. Al tocar los casos de las mujeres indígenas, también coincidimos en que las mujeres indígenas que se encuentran en sus asentamientos tradicionales difícilmente acceden a los órganos estatales, bien por encontrarse muy distantes de los centros urbanos donde están tanto tribunales como los organismos que las ayudan, por lo que se debe tratar de crear mecanismos legales dentro de las políticas públicas para enlazar con sus organizaciones y representantes de autoridades indígenas a fin de apoyar esa perspectiva de género. Y para culminar, pues debemos promover en las escuelas la enseñanza relacionada con la justicia de género, eso con relación a la última ponencia. Bueno, esas son las conclusiones y bueno, terminamos por el día de hoy, pasó este panel. Sí, terminamos el primer panel.